Vamos a continuar estudiando 10 claves para entender la epístola o la carta a los hebreos. ¿Recuerdan esas claves? Bueno, aquí yo se las he puesto en palabras claves que les va a permitir a ustedes recordarlas, ¿no? Rápidamente, el tiempo tiene que ver con la línea del tiempo. ¿Recuerdan? La línea del tiempo, saber cuándo se escribió la carta, es muy importante. Porque a la audiencia quien le escribió Pablo era gente que había conocido personalmente a Cristo o por lo menos tuvo contacto con alguno de sus apóstoles, de los apóstoles de Cristo. Segundo, hay que considerar la audiencia. Como dice su nombre allá, la carta está escrita a los hebreos. Tercero, tenemos que considerar el propósito o la razón por la que se escribió la carta. El propósito o la razón por la que se escribió la carta. Cuarto, tenemos que conocer el género. Cuando dijimos que no es una epístola, aunque le llamamos epístola o carta, es una homilía, es un discurso, es una predicación, un discurso escrito. Quinto, debemos considerar, como fue escrita a los hebreos, debemos considerar el antecedente de los hebreos como religión. Y la religión de los hebreos es el judaísmo. El judaísmo trata el autor de responder a las grandes interrogantes que tenían los hebreos dentro de su religión y su sistema religioso llamado el judaísmo. Y tenemos que considerar las consecuencias o el precio a pagar por convertirse a cristiano después de haber sido hebreo, después de haber sido judío. Tenemos que considerar también los intereses de los líderes religiosos, entendiendo que estos eran separatistas y que estos eran eliminadores. Todo el que tocara los intereses de los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, todos estos grupos que se dividían en dos grandes grupos, los eliminadores y los separatistas, estos, si se le tocaban los intereses, estaban dispuestos hasta matar. Y esa fue una de las razones por las que a Cristo lo mataron. Imagínense convertirse a cristiano después de haber sido judío, ese era el riesgo que se corría. Y lo vimos a lo largo de varios pasajes bíblicos. El mismo apóstol Pablo, que había sido latigado, golpeado, puesto preso, huyendo por medio de una cesta, escapando. Todo esto lo vimos. Esteban lo mataron apedreado, el primer mártir de la iglesia. A Jacobo, Santiago, también lo agarraron preso. A Pedro lo metieron en la cárcel. A Pablo y Silas lo metieron en la cárcel de más adentro. O sea, eran consecuencias que no era fácil ser cristiano en el primer siglo. Hoy es fácil, ¿verdad? Bueno, por lo menos aquí en los Estados Unidos y en los países centroamericanos es fácil. Pero más bien a los cristianos los respetan y no se meten con ellos. Yo recuerdo muchas veces cuando iba a predicar de una comunidad a otra y a veces teníamos que movernos en bicicleta y yo cargando a Karina en la bicicleta. Estábamos recién casados y muchas veces nos atacaban, nos buscaban asaltar en el camino los malandros y le decíamos, bueno, vas a asaltar a unos cristianos, somos pastores, somos cristianos. Y decían, no, con los cristianos yo no me meto. Nos defienden, es fácil. Pero en el primer siglo, era bastante difícil. En el primer siglo, por tú decir soy cristiano, ay papá, o sea, dentro del judaísmo, después de haber abrazado el judaísmo, que era la religión de tus antepasados, de los profetas que produjeron la Biblia, de los, qué sé yo, o sea, la religión pues practicada en todos los tiempos. Entonces, tocar los intereses de los líderes religiosos que defendían esto a capa y espada, era enfrentarse a la muerte, o por lo menos a violencia. Te desposeían, ya vimos algunas consecuencias, lo vamos a repasar hoy. El octavo es juicio de valor que le daban los judíos a la predicación. Ok, tú me estás hablando de Cristo, pero tienes que probar con el Antiguo Testamento que Él realmente es el Mesías. Y le daban un juicio de valor. O sea, tú me estás diciendo que eres el judaísmo, que solamente Cristo salva, cuando Dios nos dio 613 mandamientos, 248 afirmaciones y 365 prohibiciones, y tú ahora me estás diciendo que eso no vale de nada, que ahora con Cristo hay un nuevo pacto. O sea, vean el juicio de valor que le daban. 9, las palabras claves como deslizarse, como pecado deliberado, se debe entender a la luz de estas claves. Y por último tenemos que hay 4 escuelas. Yo les hablé de 3 y les dije que íbamos a agregar una más. 4 escuelas: la escuela reformada, la escuela arminiana, la escuela reformada calvinista, que es la número 2, la escuela hipotética y la escuela de los beneficios, que los vamos a ver cuando lleguemos hasta allá. Hoy me voy a centrar en esto que he resaltado en rojo aquí. Vamos a conocer un poquito el judaísmo como clave para entender lo que se le está diciendo a la carta de los hebreos, porque no hay un libro que haya resumido todo lo que es en sí el judaísmo como la carta a los hebreos.
No hay un libro en toda la Biblia. Usted puede buscar cualquier libro de toda la Biblia del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ninguno habla tanto del judaísmo que en la carta a los hebreos. Y si nosotros no entendemos de lo que ellos se jactaban y en qué consistía su religión, usted probablemente no va a entender la mayoría de las cosas que ahí se dicen. Y por eso uno de los libros que costó para ser aceptado en el canon bíblico fue la carta a los hebreos, porque no entendían lo que decían. Había gente que se había leído el Antiguo Testamento con antecedentes judíos y decía, no, pero es que eso sí está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero la gente que era de pensamiento occidental nuevo no entendía de qué hablaban allí. Por eso, si usted quiere embarcarse en un viaje profundo sobre lo que es el judaísmo, la carta de los hebreos les va a resumir todo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces dijimos que íbamos a usar como soporte el libro de William MacDonald, no es para que se vayan a McDonald's al final, y vamos a ver hoy lo que es el judaísmo. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, de qué se jactaban ellos. ¿Ok? Decíamos que los judíos se jactaban, el judaísmo tenía cierta jactancia como religión, que competía grandemente con unos panecillos que ellos apenas veían en las mesas ¿de quiénes? De los cristianos recién convertidos. Entonces yo decía, tú me estás diciendo que el templo, que los ángeles, que los profetas son menor que a unos simples panecillos que nosotros vemos ahí representados en una mesa que supuestamente representa a Cristo. Entonces, unos panecillos y el vino en una mesa era la gran competencia. O sea, si era que ellos percibían que, o sea, tú me estás diciendo que cambie mi religión, que está enriquecida con tantas cosas por esto, por unos panecillos. Cuando nosotros tenemos los panes sin levadura, tenemos otras cosas, ¿no? Bueno, de eso vamos a ver. Decíamos que las consecuencias, voy a partir de aquí antes de entrar aquí, las consecuencias a las que se enfrentaban los que se convertían al judaísmo eran desherencias por parte de la familia, excomunión de la congregación de Israel, pérdida de empleo, desposesión, es decir, le quitaban todos sus bienes materiales, daño psicológico y tortura física, como lo vimos el apóstol Pablo, ¿cómo se llama? Burla pública o escarnio público, prisión, martirio, entre otras. Martirio. Estas eran algunas de las consecuencias que sufrían los que abrazaban el cristianismo después de haber estado en el judaísmo. A esa comunidad que estaba expuesta a todas estas consecuencias es a quien el autor le está escribiendo. Y dice aquí que, por supuesto, siempre había una manera de escapar. ¿Cuál era la ruta de escape? Sí, dejen esa religión, renieguen de Cristo, maldigan a Cristo, abandonen esa práctica, olvídense de estos panecillos con esos pececitos, con ese vino, y regresen a nuestro sistema que ha sido defendido y que está enriquecido con muchas cosas. Entonces, pero siempre quedaba, usted sabe, la intriga. Había un grupo de cristianos, recuerden que esta carta está dirigida a 3 grupos de personas. Uno, cristianos convertidos genuinamente, los verdaderos cristianos. Esos estaban dispuestos a lo que fuera. No había ninguna de esta presión que les impidiera permanecer en Cristo. Ellos tenían la fuerza del Espíritu Santo para permanecer firme, pasara lo que pasara, enfrentaran lo que enfrentaran. Había un grupo de cristianos que estaban tratando de conocer un poco más de Cristo y hasta iban y acompañaban a sus familiares y eran los que le conocían como cristianos de nombre, cristianos nominales. Y estaba un grupo, bueno, que es el grupo que ni siquiera lo está considerando, que se oponían y rechazaban totalmente al cristianismo, y estos eran los que más bien eran los instrumentos, valga la redundancia, para presionar a los que estaban dejando el judaísmo por Cristo. Se trataba de un sistema de competencia, dejar el judaísmo por Cristo, la oferta de Cristo. No había una base teológica profunda, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, apenas se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. No había una base profunda teológica documentada donde se explicara qué era el cristianismo. Entonces ellos presionaban con todo este tipo de torturas y además la psicología. Pero mira, ¿qué tiene el cristianismo que ofrecer? Nosotros tenemos esto y esto y esto y esto. Y ahí hablaban del judaísmo, que es lo que vamos a tratar de entender hoy. Bendiciones, Alexandria, ¿cómo estás hoy? Sí, entonces
ellos se jactaban de varias cosas. A forma de resumen, la manera, el discurso que ese grupo que rechazaba a Cristo y que se oponía fuertemente al cristianismo como nuevo sistema de fe, estaban, número uno, ellos decían, nosotros tenemos las riquezas de la herencia de los profetas. ¿Qué tienen ustedes? Unos panecillos y un vinito ahí y unos cuantos apóstoles. Nosotros tenemos la herencia de los profetas, porque a ellos les fue dado, ¿qué? La palabra de Dios. Tenemos dos. Número dos, tenemos el prominente ministerio de los ángeles en la historia del pueblo antiguo de Dios, del pueblo de Dios antiguo. Es decir, a ustedes se les aparecen los ángeles, nosotros tenemos los ángeles. Y está documentado, escrito en el Antiguo Testamento, que Dios dio la revelación del Antiguo Testamento por medio de los ángeles. Las teofanías de Dios, le llaman teofanía, a la revelación de Dios en forma de una persona, pero eran ángeles enviados por Dios. Asociación con la ilustración, con el ilustrado legislador Moisés. Nosotros estamos asociados con Moisés. Ustedes recuerdan en Juan 8, que cuando ellos se jactaban y decían, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham o que Moisés? Esa era la jactancia de un judío. Ellos se jactaban de estas cosas. Su orgullo ensoberbecido era hablar de que nosotros tenemos los profetas, tenemos a los ángeles, tenemos al legislador Moisés. Tenían lazos nacionales con el comandante más brillante que tuvo Israel, que los logró pasar hasta la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba ese? Josué, que es un tipo de Cristo. O sea, que representa a Cristo de alguna manera, no solamente por lo que significa su nombre. Josué, Joshua en hebreo, o Joshua, significa precisamente Salvador. Y aquí vemos que ellos se jactaban, nuestros lazos militares, nuestras estrategias militares están ligadas a lo que nos enseñó Josué. O sea, eso es algo de que jactarse. Tenían además la gloria del sacerdocio arónico, levítico. Nosotros tenemos el sacerdocio levítico, nosotros ofrecemos... recuerden que los sacerdocios levíticos tenían dos órdenes. La orden del sumo sacerdote, que eran los hijos de Aarón, y la orden de los levitas, que eran los hijos de Aarón. Era la tribu de Leví, pues, la tribu de Leví. Eran los sacerdotes que ofrecían el perdón por los pecados. Tenían además el santuario sagrado o el templo, donde Dios escogió habitar entre su pueblo. Nosotros tenemos un santuario en la tierra y lo tenían para cuando esta carta se escribió, todavía el templo estaba en pie, porque este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y recuerden que esta carta se escribió antes del año 70. Eso es muy importante considerarlo. Me pone aquí porque estoy desenfocado. Luego tenemos el mobiliario asignado divinamente o por Dios en el santuario y la magnificencia del velo. Hermano, esto era impresionante, el velo. Un día esto vamos a ver un estudio de lo que era el velo del templo judío, los colores que los componían, era un púrpura, los brillos que tenía y todo esto, para que ustedes vean que eso tenía una gloria que, intimidaba a cualquier persona. Intimidaba. Bueno, ellos se jactaban del mobiliario y había un orden increíble. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin haber pasado un año purificándose. Y líbrese Dios que se le hubiese olvidado uno de los pasos de la ceremonia de purificación. Y tenía que entrar con un mecatillo amarrado a los pies. Y cuando entraba ya, si no había cumplido algunos pasos, caía muertito. O sea, imagínense ustedes, era algo serio. Y entonces lo tenían que alar. Nadie se podía meter allá. El que se metía caía consumido. Tenían que alarlo por ese mecate, por las patas, por los pies, hasta sacarlo aquí. Era increíble. Y nadie tocarlo, porque el que lo tocaba también moría. Era inmundo totalmente. Había sido asesinado por la presencia de Dios. Esa era la gloria del santuario de la que ellos se jactaban. Y tú me vas a decir que esto es mejor. Esa era la manera de persuadir de ellos, porque esta era su jactancia. Tenían los servicios en el santuario, en el templo, y especialmente el ritual del gran día de la expiación. Esto era el día más importante en el calendario judío. ¿Por qué? Porque era el día en que se ofrecían las ofrendas por los pecados. Ellos creían que seguían siendo perdonados de sus pecados anualmente por el sumo sacerdote y por los sacerdotes en el atrio, en el lugar santo. Estaba el atrio, que era el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Allá en el lugar santísimo iba el sumo sacerdote una vez al año.
y en el lugar santo iban los sacerdotes, y en el atrio estaban también sacerdotes sirviendo y recibiendo las ofrendas. Era increíble el sistema y el orden que había. Que por cierto, ese templo también representa a Cristo. Representa a Cristo. De alguna manera, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos se referían al atrio como el camino. Porque esa era la hora de la verdad. Tenías que venir con algo y tenías que venir preparado. Entonces le llamaban el camino porque era la entrada. Y después la verdad era el lugar, el camino, la verdad se refiere al lugar santo. Y después, y la vida, porque dependía del rito de la purificación, ahí se creía que estaba la vida o la muerte en el lugar santísimo. Era allá donde iba el sumo sacerdote. Tenía que haber cumplido. Por eso cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está es tratando de decir, yo soy el templo. Yo soy el único que puede dar acceso al Padre, porque quien iba ya al lugar santísimo era solamente el sumo sacerdote. Y dice, yo soy el lugar, yo soy el atrio donde puede venir toda persona. Yo soy el lugar santo donde puede venir todo sacerdote. Yo soy el lugar santísimo donde solamente va el sumo sacerdote. Eso es lo que Cristo está diciendo en pocas palabras. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahora podemos nosotros ver que en el primer siglo, antes de que el templo fuese destruido, realmente habían glorias de qué jactarse. Había de qué jactarse por parte de quién? De los judíos, y que competía fuertemente con lo que estos cristianos del primer siglo apenas practicaban, que era la Santa Cena del Señor y el bautismo. Esto tenía mucho más, la circuncisión y otras cosas. Estoy resumiendo solamente, ¿no? Por eso, todo esto, ¿es esto todo lo que ustedes tienen? Le preguntaban ellos. Unos panecillos y unas copitas de vino allí. La Santa Cena, ¿eso es todo? Entonces decía, nada mejor que ¿cómo se llama eso? El santuario. Solamente ustedes tienen un cuartito con una mesa, con unos pocos panes, con un vino, una mesa ahí cuadrada para eso. Ustedes quieren decir que ustedes tienen esto como algo mejor que lo que nosotros ofrecemos. Así que la carta a los hebreos, o la homilía que se le escribe a los hebreos, es realmente una respuesta a la pregunta, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes que ofrecer que sea mejor o mayor o más grande? ¿Que qué? Que el judaísmo. En la carta a los hebreos es una respuesta a esa pregunta que ellos le hacían continuamente para persuadirlos de que habían tomado una mala decisión al dejar el judaísmo por el cristianismo. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Qué tienen ustedes? Hermano, la respuesta la da en el primer versículo. Desde el primer versículo hasta el final. Va a dar una serie de respuestas. Sí, pero en todo el libro hace énfasis de lo que dice en... Claro. Lo que va a ampliar. Nos habló por el Hijo. Claro. Lo que va a ampliar todo el sistema, el santuario, todo lo que ellos se jactaban, que yo les acabo de mencionar ahorita, eso lo va a desarrollar a lo largo de toda su carta para decirnos, ustedes tienen una mala visión de lo que es Cristo. Ustedes tienen una visión distorsionada. Ustedes están reduciendo a Cristo simplemente a panecillos con vino. Pero Cristo es más que eso. Esto es simplemente una simbología. La única simbología que Cristo nos dejó fue esto. Pero es más que eso. Ustedes están equivocados. Y este va a ser una apología. Apología significa una defensa de la fe. Una defensa de la creencia. Una defensa de la enseñanza pura y doctrinal de lo que realmente significa el cristianismo. Ustedes están equivocados. Eso es una apología, una defensa. Y ahora va a ser una apología. ¿Iba a decir algo, hermano, antes de avanzar? Que también le menciona de que por qué no entraron al reposo, pero hay otro reposo. Claro, claro, él va a hacer un contraste. Ahora lo que va a hacer el autor es, fíjense, ya vieron todo de lo que ellos se jactaban. Lo que va a hacer el autor es decir, yo les voy a demostrar a ustedes que nosotros tenemos a alguien que es mejor y superior a esas cosas que ustedes mencionan. Que la persona a quien nosotros nos hemos convertido es muchísimo mejor que el sistema religioso judío. Y va a decirlo en pocas palabras, para resumir la respuesta de él, va a decir, el judaísmo, voy a borrar aquí, el judaísmo, la manera como va a argumentar, voy a borrar esto aquí, me voy a quedar nada más con la frase judaísmo porque eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que él va a decir es, en pocas palabras, el judaísmo es una sombra.
Sí es verdad, nosotros no estamos negando el judaísmo en pocas palabras. Necesitamos el judaísmo como base para poder entender nuestra doctrina. Nosotros no nos estamos divorciando del judaísmo. No significa que agarramos a Cristo, tenemos a Cristo y ya todo lo demás no vale. No, la base, lo que le da sentido a Cristo es precisamente el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar a lo largo de toda la carta de los Hebreos referencias a los Salmos, a Isaías, al Antiguo Testamento, a la ley, a todo, porque el autor no es que lo va a decir por decirlo, lo va a argumentar soportándolo con evidencia del Antiguo Testamento. Y va a demostrar, nosotros no nos estamos divorciando del judaísmo. El judaísmo sigue sirviéndonos como argumento, como base para poder entender que la escritura en el Antiguo Testamento apuntaba y hablaba y reflejaba que vendría alguien que iba a ser superior, que es Cristo. De manera que esto viene a ser la sombra de la verdadera esencia, que es Cristo. Voy a escribir Cristo así, que es una manera de escribirlo también en forma griega, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo el autor es, el judaísmo es una sombra, pero en esa sombra está una cantidad de símbolos, una cantidad de tipos y de figuras. Usted lo puede entender así, figuras que representan o que apuntaban, que señalaban, que nos daban indicios, que decían o predecían, además no solamente, sino que también hay profecías, se puede resumir así también, profecías, todas estas lo que hacían era profetizar, de que vendría alguien que esto es simplemente un asomo de lo que vendría a ser alguien en el futuro. Y eso es lo que él está argumentando. El Antiguo Testamento está construido a base de símbolos, a base de tipos. Un tipo es una figura literaria o retórica, una manera de hablar o de apuntar un discurso que representa a alguien en el futuro. ¿Ok? Va a representar a alguien en el futuro. Por ejemplo, el templo. El templo es una figura, es un tipo de quién, de la iglesia, porque Cristo ahora va a decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero también es templo de Cristo en el sentido de lo que Cristo hizo y logró en la cruz. Un tipo es como una figura en el Antiguo Testamento que proféticamente o simbólicamente representa algo que todavía no ha llegado. Eso es lo que es un tipo. Icono. ¿Ah? Es un icono. Es como un icono, sí, es como un icono. Tú agarras aquí en la computadora, uno puede entender esto. Uno ve de repente esta figurita que en la pantalla. Uno le dice equipo, dice a veces aquí, o equipo, o mi PC. Esto es un icono, pero esto en sí no es lo que contiene. O a veces creamos carpeta con un nombre aquí, pero en sí tenemos que darle a ese icono para poder ver qué es lo que hay dentro. Eso es más o menos la idea del tipo. El tipo solamente es un icono que va a apuntar hacia algo, que tú le das allí y te va a llevar allá. Y eso es lo que va a hacer el agarrar esos iconos del Antiguo Testamento, esos tipos, y decir, mira, esto que pasó aquí era una figura de Cristo en el futuro y ya nosotros lo tenemos. Esto es lo que él va a hacer. Hermano, yo creo que también, yo nunca lo he oído decir ni nada, pero usted mencionó hace un ratito a Josué. Ajá. Y Josué es una representación de Cristo y por eso Moisés no podía meter al pueblo a la tierra prometida, tenía que ser Jesús. Claro. Pero Josué no se llamaba Josué. A quien era Josué Oseas. le cambió el nombre de Moisés y le puso, y a Oseas lo llamó Josué. Porque Josué eso significa Salvador. Claro. Jehová salva. Claro. Y eso es una muestra de por qué. Claro. Es un cambio ahí. Claro, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a Cristo de una manera tan asombrosa que necesitamos ponernos los anteojos del judaísmo para poder encontrarlo. Por ejemplo, dice que era la roca que bebían. De la roca que ellos bebían, dice el autor, ese era Cristo. Dice que Jesús es agua viva. Dice que Jesús es el maná que ha descendido del cielo. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. El pan no era él, pero lo representaba a él. Ese es un tipo de Cristo. El segundo Adán. El segundo Adán. Adán representa a Cristo. Cuando dice, sea la luz, y fue la luz. Bueno, Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo. Ven, entonces todo eso es tipo y sombra
de lo que vendría a ser realmente Cristo en el futuro. Por eso en Juan capítulo 1 comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la luz y él era la luz de este mundo. Y la luz en las tinieblas resplandecen, como ocurrió en el Génesis capítulo 1 cuando dice, sea la luz, y la luz resplandeció en el mundo. O sea, ven ustedes que todo tiene una conexión en el Antiguo Testamento. Hay una serie de estudios que yo prediqué una vez que se llama Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es increíble. Todo lo que... El Génesis nada más, ahí habla de Cristo. Éxodo habla de Cristo. Número habla de Cristo. Deuteronomio habla de Cristo. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Cristo de alguna manera. Y ahí está Cristo escondido. Solo que hay que verlo con lupas y con detenimiento para poder ver a Cristo en cada libro de la Biblia. Es muy, muy increíble. Pero, ¿qué tienen ustedes? La pregunta, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienes tú que ofrecerme que sea mejor que el judaísmo? Cuando el judaísmo tiene el templo, cuando el judaísmo tiene la ley, cuando el judaísmo tiene a Moisés, cuando el judaísmo tiene los profetas, cuando el judaísmo tiene los ángeles, cuando el judaísmo tiene las ceremonias, el sumo sacerdocio, tiene el lugar santo, el lugar santísimo, tiene los atrios, tiene, qué sé yo, ¿qué tienes tú que ofrecer? ¿Qué tienen ustedes? Jesús. Él dice, ahora lo que va a demostrar el autor es, el judaísmo es la sombra. Ustedes se están quedando con la sombra. Es como que yo estoy parado aquí y no, bueno, mi sombra no la veo ahorita, se me desapareció la sombra, ¿verdad? Tiene que haber sol para que haya sombra. Y Karina diga, bueno, Winston, fuera de mi vida me quedo con tu sombra. Aun cuando ella se quiera quedar con mi sombra, donde quiera que yo vaya, mi sombra se va a ir. Te diría ella igual que ir conmigo pegada, ¿no? No se puede quedar con mi sombra. Eso era lo que le estaba pasando a ellos. Se estaban quedando con la sombra y no estaban abrazando a la esencia misma, a la persona de Cristo que esa sombra representaba. Eso es lo que está tratando de argumentar. Responder en la pregunta, ¿qué tienen ustedes? Nosotros tenemos la esencia de la sombra. Nosotros no nos estamos desconectando del judaísmo. Nosotros no estamos tirando por tierra todo lo que se dice de Cristo en el Antiguo Testamento. Es más, vamos a usar las sombras para probar que Cristo es el apuntado por Dios. Y que Cristo es la esencia. Y nosotros tenemos entonces en Cristo a alguien que es la esencia, pero esta esencia es mayor o más grande que, para así, mayor, esta es la respuesta. La esencia es mayor que. ¿Mayor que qué? Que la sombra. ¿Y cuál es la sombra? Sí, de lo que se jactaban. Número uno, los profetas. Y cuando dicen los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento. ¿Mayor a qué? ¿A quiénes? A los ángeles. A los ángeles. A Moisés. No los ángeles California, a los ángeles emisarios de Dios, ¿verdad? Los mensajeros. También es mayor que los ángeles California. A Que Moisés. cualquier país. Más grande que Moisés es legislador. Ajá. Más grande que Melquisedec. De Abraham. Josué. Aunque José lo representaba. Es más grande que Melquisedec, sumo sacerdote. Aarón. Aarón, exacto. O el sacerdocio. Más grande que quién más. Cualquier cosa que ellos pongan. Es más grande o es que el santuario, el templo. Sí. ¿Qué más? Más grande que el mobiliario del templo. Pues que ahí dice la ley. Bueno, legislador, al meter a Moisés, la ley viene por Moisés, o sea, ahí está incluida. Vamos a poner aquí la ley, pues. Más grande que el mobiliario y que de una vez por todo, y alguien que de una vez por todas, una sola vez, entró, ¿a dónde? Entró al santuario ofreciéndose él mismo como superior a los sacrificios repetidos, porque todo esto apuntaba a sacrificios repetidos. Él entró una sola vez a ofrecerse él mismo en persona. Explique eso. Ok, Eso fue la cruz, ¿no? exactamente. Ah, ok. O sea, el sumo sacerdote, ¿de dónde viene el sumo sacerdote? ¿De dónde viene? Aarón. Y Aarón es el
Aarón es el representante del sumo sacerdocio, de los sacerdotes que entraban al lugar santísimo. Vamos a poner aquí el templo. Yo soy mal dibujante, lo siento. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aarón entraba aquí al lugar santísimo. Aquí entraba Aarón o sus hijos. Aarón. Aarón era de la tribu de Leví. Pero los hijos de Aarón son los únicos que entraban aquí, al lugar santísimo. ¿Ok? Este era el atrio. Aquí, al lugar santo, estaban los sacerdotes levitas. Igual que aquí. Levitas junto con el pueblo de Israel. Entonces, Aarón entra aquí. ¿Cuántas veces tenía que entrar aquí Aarón? Una vez al año. Una vez al año. Bueno, entraba varias veces, siendo honesto. Pero refiriéndome a ofrecer el sacrificio por los pecados, entraba una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Si entraba una vez al año, quiere decir que una persona que viva, un sumo sacerdote que viva en promedio 70 años, suponiendo que se convirtió o empezó a ejercer el sacerdocio a los 30 años, al menos tuvo que haber entrado aquí 40 veces. 40 veces. Y aquí ocurría ofrenda por los pecados todos los días. Aquí era todos los días. Todos los días, aquí. Ahora, el punto es, estos sacrificios que se hacían aquí en el lugar santo, se hacían sacrificios en el lugar santo y se hacía un solo sacrificio en el lugar santísimo al año. Aquí se hacían continuamente, porque si alguien estaba inmundo, necesitaba presentarse ante el sacerdote y que éste ofreciera un sacrificio por sus pecados. O sea que había un sistema de sacrificio colectivo, pero había un sistema de sacrificio por cada pecado que alguien cometiera. Si tú tenías una lepra y te purificabas, tenías que presentar ciertas ofrendas por el pecado y el sacerdote estaba allí para ayudarte aquí en el lugar santo. En el lugar santo. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, Él hizo el sacrificio ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Es decir, que ya no se necesita esto. Por eso el velo del templo que estaba aquí en el lugar santísimo, que separaba al pueblo y a los sacerdotes del sumo sacerdote, se rasgó en dos, dándonos acceso a nosotros al lugar santísimo, que representa a nada más y nada menos que a Cristo, el sacrificio, porque Cristo entró en su propio cuerpo. Estos tenían que venir con toros y cabras a ofrecer sacrificios aquí, y palomas y otros tipos de animales aquí, pero aquí entraba el sumo sacerdote con el toro, con la sangre, con el cordero. Entraba aquí. Pero aquí Cristo dijo, no, yo no voy a presentar un cordero, ni voy a presentar un toro, ni una cabra. Yo mismo me ofrezco. Por eso Juan, cuando lo vio, Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo. Esto, fíjense la grandeza de Cristo. Estos sacerdotes quitaban los pecados del pueblo de Israel, o del que cometía ciertos pecados. Aparentemente los quitaba. No podían, simplemente era una limpieza externa, pero sus corazones seguían totalmente pervertidos. Se habían acomodado a la religión. Peco, pero igual traigo un sacrificio y ya estoy listo y sigo. Y se habían abstenido a ese sistema de sacrificio. Y era fastidioso porque era repetitivo. Imagínate cuántas veces a la semana, menos mal que yo no vivo en ese tiempo, cuántas veces tendría yo que ir al sacerdote para que me purificara por mis pecados en la semana. Hermano, otra cosa. Estuviera arruinado yo, ¿verdad? De tanto llevar ovejas y eso. ¿Ah? Dígame, hermano. Es bonito ver que Él es sacerdote y sacrificio a la vez. Exacto. Y es bonito que en el libro de Hebreos, cuando se nos menciona que se partió el velo del templo en dos cuando Él murió, pero también hace énfasis de que el velo de su cuerpo. Exacto. El velo del cuerpo Es el velo, partido. claro, es el velo que literalmente Cristo sufrió en su cuerpo. Algo muy importante que voy a resaltar que dijo el hermano Carlos aquí. Número 1, Jesucristo es no solamente el sacerdote, sino el sumo sacerdote.
Y también dice ese libro, para siempre. Sí, claro, es un sumo sacerdote definitivo. Sí, por vida. Y intercede por nosotros, a la diestra del Padre, día y noche. Cuando el Padre va a ver a Alexandria, a ver qué tan bien está en cuanto a relación con él y en cuanto a sus pecados, el Señor simplemente muestra sus heridas y dice, Señor, recuerda que yo morí por ella. Y el Señor entonces ve a Cristo, te ve como a Cristo. Cristo se pone en el medio en nuestra relación. Eso es maravilloso. Entonces el Señor dice, mi hija Alexandria se parece bastante a ti, Cristo. Claro, es que yo morí por ellas. Menos mal, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote, pero a la vez es el intercesor. Esto es profundo, hermano. Ser sumo sacerdote de Cristo no solamente se convierte en el intercesor de los pecados, sino que Él es el único que puede ofrecer el sacrificio definitivamente por el pecado, por cuanto Él no solamente es el sumo sacerdote, sino que también Él es el sacrificio. Que Juan Bautista llamó el Cordero de Dios, que no va a quitar los pecados de una persona o de un pueblo, sino del mundo. Del mundo. Cordero de Dios. Otra cosa profunda es que como él entró al romper el velo, entra directamente a la presencia de Dios, nosotros no entendemos Claro. que Él nos lleva a nosotros con Él, Claro. directamente a la presencia Claro. de Dios. Claro, porque es que en el cuerpo de Cristo estábamos nosotros. Esto es algo que yo le llamo siempre, me gusta llamarlo la doble transferencia. La doble transferencia. En teología se le llama la imputación. La doble transferencia consiste en que Cristo en la cruz asume todos mis pecados, los pecados de mi cuerpo. Por lo tanto, el Cristo que estaba muriendo en la cruz también era yo. Su cuerpo tomó la forma humana y en su cuerpo estaban también muriendo, estaba muriendo mi cuerpo. Es lo que dice Pablo en Gálatas 3:20, creo. 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, mi cuerpo fue puesto en la cruz. Cuando yo confío en Cristo, mi cuerpo, Cristo murió por adelantado por los pecados de todos los que iban a creer. Así que Cristo resuelve mis pecados pasados, justificación, mis pecados presentes, santificación y mis pecados futuros, glorificación. Jesús, mi cuerpo, colgó con el cuerpo de Cristo. Cristo colgó en su cuerpo mi cuerpo. Pero a la vez, Cristo en la cruz, Él no era culpable, Él era inocente. Él tenía un cuerpo santo y perfecto. Su cuerpo santo y perfecto, Él me lo transfirió a mí. Esto es lo que se llama como la doble transferencia. O sea, mi cuerpo en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo me lo impartió a mí. Eso es maravilloso. Y en ese fenómeno, aun cuando uno llegase a pecar, no es uno el que peca, sino nuestro cuerpo. Pero Cristo ya murió por ese cuerpo. Porque el Señor conoce tus pecados pasados, presentes y futuros. Y aún así te escogió. Es el punto de que la salvación se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo cuando me encontró a mí aquí, voy a hacer un stick man here. Cuando Cristo me encontró a mí, en la línea del tiempo, Cristo vio aquí desde el pasado, Él sabía lo oscuro de mi pecado, todo lo que yo había hecho. Y a pesar de esto, decide escogerme y morir por mí y tomar mi cuerpo. Él sabe que yo, mientras estoy en la tierra, voy a llevar estos pecados. Y creo que más, ¿no? Muchísimos pecados. Tiempo pasado, en tiempo presente, cuando me encontró, no es que era mejor, no era que yo estaba en mejor condición, no. Yo aquí, cuando Él me encontró, yo todavía estaba en oscuridad densa, en densa oscuridad. La luz de las tinieblas resplandece y los hombres reciben la bendición. Aquí está. Cristo llegó, me iluminó con su gracia, me dio vida, como dice Efesios capítulo 2, 8, me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y al infundirme vida, entonces me dio el don de la fe y de la gracia para que yo creyese en Él. Y Él sabía, a pesar de que Él vía, porque Dios lo sabe todo, Cristo lo sabe todo, Él es omnisciente, es Dios mismo. Él sabe mis pecados pasados, mis pecados presentes cuando me encontró vuelto una miseria, que no valía ni medio, me encontró muerto en mis delitos y pecados, y Él en su omnisciencia, Él sabe todos los pecados que yo iba a cometer. Y a pesar de todo, me escoge. Porque mi salvación no depende de los pecados que yo vaya a hacer. Porque si dependiera de esto, y dice, no, mira, yo te voy a limpiar y te voy a santificar, pero resulta ser que tú vas a pecar, mejor no te escojo. Si fuera por nosotros, si fuera por eso, nadie se salvaría. Ya estamos perdidos.
Porque una vez que Cristo me limpió y Cristo me salvó, Cristo me limpió en su cuerpo. Él murió, Él era santo, 100% Dios, 100% hombre, perfecto sacrificio. Mi cuerpo estaba allí, juntamente con Él yo estoy crucificado. Y yo voy a seguir pecando, no deliberadamente, no porque yo voy a practicar el pecado, no porque yo me voy a revolcar en el pecado, porque no me voy a sentir cómodo. El Espíritu de Dios está en mí y me va a redarguir qué es lo que está malo. Y yo no me voy a sentir en ambiente haciéndolo mal. Pero Jesús sabía que aún así yo podría meter la pata en el futuro. Aún así me eligió. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de lo bueno que yo sea. Ni en el pasado fui bueno, ni en el presente cuando Cristo me encontró vuelto un, dijera el loco de allá que predica en Honduras, el catracho. Me encontró vuelto una estiércolera, dice, una chanchada. Y en el futuro, Él sabía que yo iba a continuar, hermano, que no iba a ser fácil. Por eso Él asumió mis pecados y me perdonó. Señor pecador convicto y confeso, tus pecados han sido perdonados. Eso es el tremendo alivio que nosotros tenemos. Aquí es justificación, aquí es santificación y aquí es glorificación. Aprendí algo. Ahí está. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? 5 años después, pero bueno, la gloria. Hermano, ese versículo 2:20 es más profundo de lo que nosotros imaginamos, porque no solo defiende la doctrina de que la salvación no se pierde, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, estoy muerto. Mas Cristo vive en mí. Si yo vivo en Cristo, ¿quién cuida mi salvación? No yo estoy muerto. No, claro. Es Cristo. Claro, muy Pero lógico. por otro lado, el libro de Hebreos nos enseña totalmente que no solo nosotros estamos en Cristo, sino que Cristo mora en nosotros. Está con nosotros. Estamos en Él y Él está en nosotros. No, y eso es muy profundo. O sea, no crean que es una cuestión ¿cómo se llama?, de soplar y hacer botellas. Es mucho más profundo que eso. Pero bueno, el argumento del autor, es decir, ustedes tienen la sombra y nosotros usamos la sombra para argumentar lo que creemos. Tenemos a Cristo que es mayor a todo este sistema del que los judíos se jactaban, del que los judíos se sentían orgullosos, del que los judíos se daban golpe en el pecho y decimos, yo tengo, nosotros tenemos a los ángeles, a los profetas, al templo, a los sacrificios, a Aarón, a los levitas, a no sé qué. Dice, Cristo es mayor que todo esto. Y se los voy a probar con la Biblia, con el Antiguo Testamento, con los Salmos, con todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento de Él. Ustedes son los que están mal entendiendo las cosas. Y este es lo que Él va a tratar de hacer, responder por qué Cristo es superior al judaísmo. Y que el cristianismo no se trata de desconectarse del judaísmo en el sentido de que no sirve, no. Es que el judaísmo es la base para entender a Cristo. Él mismo lo dijo. Escudriñad, Juan 7:35, Juan 5:39. Escudriñad, ya se me están trastocando los textos. Escudriñad las escrituras. Cuando decía las escrituras se refiere al Antiguo Testamento que existía. No existía el Nuevo Testamento. Le dijo eso a los fariseos, a los judíos. Dice, porque a ustedes, a vosotros, les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso no es lo más importante. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si de verdad creyeran en la escritura, podrían descubrirme a mí en el Antiguo Testamento. Yo estoy ahí, ellas dan testimonio de mí, toda la sombra hablan de mí. Y esto es lo que está tratando de demostrar el autor con la carta a los hebreos respondiendo. ¿Qué tenemos nosotros? A alguien que es mayor a aquello de lo que ustedes se jactan y que se puede probar con cada libro del Antiguo Testamento. Dígame, hermano. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús muere, que nos deja el Espíritu Santo, ellos se guiaban, eran por el Viejo Testamento, pero, ¿sabes? ¿Cómo explico? Las creencias de ellos eran por lo que los profetas le habían dicho y esas cosas, porque el Espíritu Santo no está. No, porque el Dios, cuando en el primer siglo, está hablando del primer siglo, cuando Cristo muere y resucita, Él les da el Espíritu Santo ¿a quién? Habían como 120, sin meter niños y mujeres, reunidos en el aposento alto, y entre esos 120 estaban 11 de sus apóstoles que luego eligieron a Matías para completar el número 12. Es decir, con ellos durante unos 60, 70, 90 años continuaron los apóstoles, con ellos. Es decir, y los apóstoles son los que escriben el Nuevo Testamento o colaboradores de los apóstoles. Ellos no necesitaban el Nuevo Testamento porque tenían en medio de ellos a los apóstoles. Y es lo que Pablo va a decir en Hechos, en 1 Corintios capítulo 13, pueden apuntarlo, 1 Corintios capítulo 13, él dice,
ahora conocemos en parte, pero llegará un momento que cuando llegue lo perfecto, ya no necesitaremos ni de ciencia, ni de profecía, ni de lenguas. ¿Por qué? Cesarán las lenguas, cesarán las profecías y la ciencia se acabará. Dice Pablo, lo que está diciendo Pablo es que ellos, los apóstoles, contaban con el don de ciencia para conocer por el Espíritu Santo la realidad de las cosas. Por ejemplo, Pedro descubrió que Ananías y Zafira le mintió por el don de ciencia. Ellos tenían ese discernimiento y percibían que alguien mentía y decían, tú pereces con tu dinero. Pedro, los apóstoles tenían el don de ciencia, tenían el don de lenguas. Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Le dice a los corintios en el capítulo 14, hablaban en lenguas y las lenguas eran un sistema de evangelización. Lenguas eran idiomas literales. A los judíos prosélitos que venían de Grecia, de Ponto, de Asia, de diferentes partes, hablaban otros idiomas y ellos evangelizaban por el don de lenguas. Y a veces cuando habían judíos, Dios los usaba ellos hablando en lengua para que ellos oyendo no entendieran, para que se cumpliera una profecía también que se decía de ellos. De manera que muchas veces se daba el mensaje y la iglesia entendía, pero los judíos no entendían. Eso era asombroso. Y estaban las profecías. Había profetas en medio de ellos y los mismos apóstoles eran profetas. ¿Por qué los apóstoles reemplazaron a los profetas del Antiguo Testamento? Los profetas son equivalentes a los profetas del Antiguo Testamento porque ellos tienen autoridad universal. Es decir, que lo que diga un apóstol, no como los apóstoles de hoy, lo que diga un apóstol tiene que ser universal. ¿Qué quiere decir? Que debe ser válido su mensaje para todo el mundo. En todo lugar y en todo tiempo. En todo lugar y en todo tiempo. En todo tiempo. Es lo que se conoce como doctrina. ¿Por qué es doctrina? Porque viene de mano de los apóstoles. Porque viene de mano de los apóstoles. Yo no puedo establecer doctrina. Yo soy pastor. Yo no puedo venir con nuevas revelaciones. Los apóstoles sí, porque ellos tenían la profecía, porque ellos tenían la ciencia y porque ellos tenían las lenguas. Y también los creyentes tenían profecía, habían profetas entre ellos también, que ayudaban, colaboraban con los apóstoles en la nueva revelación que Dios estaba dando. Entonces no necesitaban el Nuevo Testamento. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 13 es que en parte se conocía. Dice, ahora conocemos en parte. ¿Qué quiere decir que ahora conocemos en parte? Que si yo era un hermano común y corriente, un miembro de la iglesia, y yo necesitaba saber algo de lo que Cristo había revelado, yo necesitaba viajar largas distancias hasta donde hubiera un apóstol para que me revelara lo que Dios le había dicho a él o lo que Dios había encargado. Porque no había el Nuevo Testamento. Aunque luego empezó a circular las cartas del apóstol Pablo. Entonces, bueno, Pablo o Pedro, ¿qué dice el Señor respecto a esto? Y Pedro le decía, bueno, el Señor me ha revelado a mí esto, pero Pedro no tenía la revelación total, era solamente parcial. Parcial significa en parte, una parte. Pero tú puedes ir y preguntarle a Pablo o preguntarle a Juan, que está en la isla, allá en tal sitio. Entonces la gente tenía que viajar larga distancia a entrevistar a Juan y decirle, ¿qué es lo que el Señor te ha dicho a ti respecto a este punto? Eso es lo que se llama conocer en parte. Y Pablo está diciendo, en parte conocemos, pero el Señor va a llegar un momento en que va a juntar todo. Cuando venga lo perfecto se refiere cuando se complete la totalidad de la Escritura, cuando se cierre el canon bíblico, ya vamos a tener a los apóstoles todos aglomerados en la sola verdad. Un solo apóstol no tiene la totalidad de la verdad, sino el total de ellos. Y es lo que entra en los 27 nuevos libros del Nuevo Testamento que complementan o se unen todo lo que estaba parcializado, regado, y se unen como un todo, y eso es lo que es la verdad de Dios. Entonces ellos no necesitaban el Nuevo Testamento porque tenían a los apóstoles. Y necesitaban viajar para entrevistarlos a ellos o estar pendiente cuando viniera el apóstol Pedro o Juan para conocer alguna verdad de Dios. Ya que tenemos el Nuevo Testamento, yo no necesito los apóstoles, no como argumentan hoy, necesitamos los apóstoles dentro de la iglesia hoy. Amigos, si los tenemos en la Biblia, ellos ya dejaron claramente sus enseñanzas. Lo que yo tengo que hacer es agarrar lo que yo estoy haciendo ahorita, agarrar la palabra de los apóstoles del Nuevo Testamento, lo que ellos enseñaron, lo que ellos dijeron en sus 27 libros, y enseñárselo a la iglesia. Esto es lo que ellos enseñaron. Esto es fundamentar la iglesia en la enseñanza apostólica. Eso es. Ahora sí, más o menos respondo a la pregunta. Pregunta hermano, corta, respuesta larga. Hermano, y eso, cuando él dice que vemos como en un espejo, es lo mismo. Es increíble cómo se aplica eso, porque los espejos de ese tiempo no eran como los de ahora, que usted se ve tal como es. Claro. Se veían deformes las personas, hasta que fueron perfeccionados. Claro. Y es lo mismo ahora, cuando todo venga completado, se complete y a través de la participación del Espíritu Santo, ellos pueden coger los caminos y escribir el Nuevo Testamento. No, claro, y una de las cosas importantes es, necesitamos hoy hablar en lengua en la iglesia, necesitamos profecías en la iglesia el día de hoy.
No, son las 10, ya. Pero es a las 10:30, ya tengo media hora. No los necesitamos. Pero eso niega que Dios no pueda permitir que alguien profetice o que alguien hable en lengua o que Dios lo use en el don de ciencia. Yo no lo puedo negar. Puede que Dios lo haga con fines evangelísticos. Dios sigue siendo el mismo. Dios es todopoderoso para hacerlo. Sin embargo, realmente en términos generales lo necesitamos. No. Porque si yo quiero saber la verdad de Dios, lo que Dios reveló, su verdad está revelada en el Nuevo Testamento. Yo agarro a Pablo, ¿qué dijo Pablo de esto? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Mateo? ¿Qué dijo Marcos? ¿Qué dijo Lucas? ¿Qué dijo? Agarro todos los escritores del Nuevo Testamento y entonces junto todo lo que ellos dijeron y entonces yo digo, ellos enseñaron esto. Lo que pasa es que la gente es tan floja para estudiar la Biblia, para estudiar teología y para agarrarse seriamente la Biblia y poner lo que dijo Pablo sobre la gracia, lo que dijo Pedro sobre la gracia, lo que dijo Juan en sus 3 cartas, más el Evangelio, más el Apocalipsis, lo que dijo Judas, y son tan flojos que entonces vienen y le endosan la responsabilidad del Espíritu Santo. No, yo no voy a estudiar, a mí el Señor que me dé la revelación, voy a apuntar en cualquier texto de la Biblia y cuando abra ahí el Señor me va a dar la palabra. Y entonces ahí abren y Judas fue y se acercó. No, Señor, esto no es de Dios. Y vuelven a marcar y ve tú y haz lo mismo. No, Señor, reprenda al diablo. Ahí sí, ¿verdad? O sea, ven ustedes la falta de responsabilidad y la falta de seriedad en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y esta es la gente que se mete en los canales de YouTube a criticar a uno que ni siquiera saben escribir. Escriben Dios con minúscula, escriben Señor con S minúscula y con L, Señor. Y se meten a criticarte y a decirte, tú, el Espíritu de Dios me da palabra, yo no necesito instituto bíblico, ni necesito teología, ni necesito mucho leer la Biblia. Esa es la gente que creen tener mayor revelación que la que Dios tiene establecida ya en su palabra. Realmente yo no necesito apóstoles ni profetas el día de hoy. Quiero una profecía, la Biblia tiene carácter profético. Yo agarro un libro al azar y te aseguro que Dios me va a dar una profecía. Porque ¿qué significa profetizar? De acuerdo a 1 Corintios 14:3. Significa edificar, exhortar y consolar. Cuando yo le digo a un hermano, tranquilo, ánimo, el Señor te bendice, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, yo te estoy consolando, te estoy profetizando. Cuando yo te echo porras con la escritura, te digo, mira hermano, el Señor dice esto y te enseño una nueva verdad, te estoy edificando, te estoy profetizando. Y cuando yo te llamo la atención con la palabra de Dios, hermano, esto está mal, no está bien que hagamos esto y aquello y lo otro, y te jalo las orejas por la palabra de Dios, te estoy profetizando porque te estoy exhortando, sin pasar de la exhortación a la insultación, que es diferente, ¿verdad? Porque hay gente que malentiende, creen que exhortación significa insultar, y eso no es. Entonces Pablo dice, la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. Si una profecía no tiene estos 3 elementos, no es profecía. Y la Biblia no te edifica, la Biblia no te exhorta, la Biblia no te consuela, entonces la Biblia es la profecía. No necesito profetas que vengan a hablarme y a adularme y a hablarme bonito en el oído. Ni necesito nuevas revelaciones apostólicas, porque todo está aquí. Si hay nuevas revelaciones, cada vez que un apóstol o un profeta nuevo hable, entonces tengo que agarrar lo que él dijo y escribirlo y ponérselo a la Biblia, anexárselo. Porque la revelación de Dios no ha terminado. Ellos dicen, Hechos de los Apóstoles no está escrita, la seguimos escribiendo nosotros. Mentira, los apóstoles ya pasaron y sus escritos están aquí. Yo voy a la fuente original, no voy a la fuente secundaria, porque toda revelación extrabíblica es de carácter dudoso, sospechoso y sujeto a crítica y sujeto a murmuración y sujeto a revisión. Punto. Compararlo con la Biblia, a ver qué se parece a la Biblia. No se parece a la Biblia, el ultraluz, así como cuando uno entrega un billete y lo pasan por un trasluz verde y dice, salió falso. Bueno, el trasluz que revela que es verdadero y que es falso es la enseñanza bíblica, la enseñanza de los profetas y la enseñanza de los apóstoles. Ella va a decir, esto es verdad, esto es mentira. Y es donde nosotros tenemos que entrar con la apologética, defender la fe y la esperanza, todo el que demande razón de nuestra esperanza. Y por eso a veces la gente dice, ¿por qué tú vas a debatir? ¿Por qué tú vas y esto no es de Dios? La Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar y trazar bien la palabra de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La Biblia dice que tenemos que defender ardientemente por la fe. Lo dice la Biblia. ¿Qué significa defender? Hacer apología. Apologética. La apologética. Ya me puse bravo, ya estoy en Ohio. Ya estoy en Ohio. Ey, mira, el café se me enfrió, ni siquiera me tomé un traguito de café. Y no hemos comenzado todavía. Estamos en la introducción apenas. Así que disculpen los que están siguiendo por aquí. Bueno, vamos a... No se ponga bravo, ¿verdad? Y me dan una cátedra de no ponerse bravo la gente que no me conoce, ¿no? Y yo, hermano, una vez dije, yo soy... Tiene que decir, la introducción de hoy va a ser... Porque usted está ahí... Hay que aclarar, ¿verdad? Entonces, de eso se jactaban ellos. Vamos a leer el capítulo 1, ya empezamos a leer la carta, para que ustedes puedan entender
ahora con lo que hemos visto del judaísmo, vean ahora lo que va a decir el apóstol o el escritor, porque no sabemos si fue el apóstol Pablo que escribió esto. Todavía permanece como anónimo, aunque yo sigo creyendo que fue Pablito el que lo escribió. Pero dice Hebreos capítulo 1. Esto es hermoso, hermano. Vean lo que dice esta preciosa carta. No hay un libro que yo ame más y que sea mi favorito en la Biblia como la carta de los Hebreos. Y mire lo que dice, a pesar de que es el libro que más utilizan para contradecir la teología que enseño de que la salvación no se pierde, ¿no? Hebreos capítulo 1. Vamos a comenzar a leer. Mire lo que dicen. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, porque él empieza con este argumento, porque ¿de qué se jactaban ellos de primero? De los profetas. Bueno, no, nosotros no estamos negando que Dios haya hablado por medio de los profetas. Es más, lo hizo muchas veces, y no solamente muchas veces, sino de muchas maneras. Dios habló por medio de ellos. ¿A quiénes les habló? En estos postreros días nos ha hablado, pero les habló a los padres, o sea, a sus antepasados. Ven que este libro no puede aplicarse a los cristianos gentiles porque nosotros no tenemos ninguna conexión con el judaísmo, más que por la fe a Abraham. Hay gente que quiere agarrar la carta de los hebreos y aplicársela a los cristianos gentiles. No, porque está hablándole a los... Entonces esto tendría que corregirle aquí y decir, le ha hablado a los padres de ellos, de a quienes está escribiendo. Por eso se cree que esto fue escrito a los hebreos. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Aquí nos están diciendo dos cosas. Se nos está diciendo, mira, él hace una línea del tiempo. Es lo que está haciendo el autor. En la antigüedad, desde que el mundo existe, Dios ha hablado en el pasado, ¿por medio de quién? De los profetas. Y Dios lo ha hecho muchas veces, porque Dios nos insiste cuando tiene planes con nosotros. Pero no solamente lo ha hecho muchas veces, sino que lo ha hecho de muchas maneras. ¿Cuándo ocurrió esto? En el pasado. Dios agarró a una gente especial, la escogió, que les llamó ungido a los profetas, y estos profetas Dios les entregó un mensaje por medio de ¿quién? De los ángeles. Por medio de los ángeles. Se les aparecían los ángeles y le decía, el Señor dice, a veces por revelación, a veces en sueño, a veces de muchas maneras. No hay una sola forma. Dios habló a los padres. ¿A quién les habló? A los padres. Dios les comunicó un mensaje a los padres. Cuando dice padres se refiere a los antepasados, no se refiere a los patriarcas, se refiere a todos los judíos del Antiguo Testamento hasta el tiempo de Cristo. Dios le habló a los padres por medio de los profetas. Y cuando Dios lo hizo muchas veces, no una sola vez. Se torcían, Dios volvía a levantar otro profeta. Se volvían a torcer, Dios levantaba otro profeta para ir salvando a su remanente, como dice más adelante Pablo en Romanos. ¿Cuántas veces lo hizo? Muchas veces. ¿Y de qué manera lo hizo? De muchas maneras. Cuando dice muchas maneras, habla de la diferenciación. ¿Qué es eso? Bueno, algunas veces en sueño, algunas veces en revelación, algunas veces en éxtasis, algunas veces se les apareció un ángel, a veces era el mismo Cristo que descendía en la forma del ángel de Jehová y Dios les transmitió un mensaje. De muchas maneras Dios le habló a ellos en el Antiguo Testamento. Eso es lo que él dice. Cuando dice a los padres está refiriéndose al Antiguo Testamento. Ahora dice, en estos postreros días está poniéndose en este tiempo en que Cristo vino a la tierra. Por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo. Comienza a calificar al Hijo. ¿Cómo es el Hijo? Él es el heredero de todo. Dios lo constituyó así, heredero de todo. ¿Y qué más dice? Creador. Ajá. Y dice, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que Cristo es el creador. O por él fue hecho el universo. Luego dice, el cual, siendo el resplandor, mira, sigue hablando de Cristo. ¿Quién es Cristo? El resplandor de la gloria misma de Dios. Resplandor de la gloria. ¿Cuál es la gloria de ustedes? Los profetas, los patriarcas, los ángeles, Moisés. Bueno, Cristo es el heredero de todo. Si Él es el heredero de todo, eso es el Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Si Él es el heredero de todo, Salmo 2, cuando dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El heredero. Él está argumentando y lo va a argumentar y lo va a probar más adelante. Él es el heredero de todo, entonces eso incluye a todo esto que está aquí. A José,
a Moisés, los profetas, los ángeles. Él es el heredero de todo, Él es el creador de todo y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso Él le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo tengo que estoy con ustedes y aún me dicen, muéstranos al Padre. El que me ha visto al Padre, porque Él era la imagen, Él representaba, no es que Él era el Padre, pero era la representación del Padre. Ahora dice, entonces la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira el poder que tiene, Él es el todopoderoso. Cuando está diciendo, mira, Él es el todopoderoso, en pocas palabras. ¿Por qué? Hermano, ¿saben lo que es sustentar el universo y todas las cosas? Cuando dice todas las cosas se refiere al universo, al cosmos. Sustentar todas las cosas con una orden de la palabra, con la palabra nada más. Eso habla de que Él es el todopoderoso. Él ordena y se cumple. Él le dice al universo, mantente firme y se mantiene. Hay equilibrio, arte, belleza, pureza, hermosura, diversidad, y eso ocurre. Con la sola palabra Él está sosteniendo el universo. Vean ustedes si no es grande Cristo. A ese es el que ustedes están ofendiendo. A ese es el que ustedes están atacando. ¿Ven por eso es importante? Dice que sustenta todo con su palabra y dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí nos está diciendo que Cristo es sacrificio, el Cordero. Sacrificio. Sacrifico, puse yo. Sacrifico un rato, pero no. Sacrificio. Y dice, por medio de sí mismo, o sea, Él mismo es el sacrificio. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, está posicionando a Cristo en un estado de gloria. Está exaltado a la diestra de la majestad. De eso que ustedes se jactan de la majestad. Él está a la diestra. Nosotros todavía no hemos llegado allá. Y ahí le dice, cuando Él completó su trabajo, ya no tuvo, porque dice que el sacerdote era un hombre que trabajaba 16 horas, 8 horas al día, tenía que estar de pie. Claro. El sacerdote no se podía acostar ni nada, Uh-huh. pero una vez que terminó, el sacerdote se sentó a la diestra. Exactamente. Ya descansó de todo su trabajo. Claro. Ya su trabajo está cumplido, está hecho. Ahora dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Ahora va a argumentar. ¿De qué se jactan ustedes? ¿Ya de los profetas? Ya argumentó en contra de los profetas. No en contra, sino que Cristo es mayor que los profetas. Al decir, los profetas hablaron, pero para que los profetas pudieran enviar un mensaje, Dios tenía que hablarles muchas veces. Y Dios tenía que usar muchas maneras para comunicar ese mensaje a ellos, para que a su vez estos profetas le hablaran a los padres. Pero Dios nos ha hablado por su Hijo y poner las características de Cristo. Este es el perfil de Cristo. Y ahora nos va a decir, no solamente está exaltado a la diestra, sino que Él es superior. ¿A quién? Los ángeles. A los ángeles. Disculpa, hermano, que yo no soy muy ordenado para escribir en la pizarra. Yo trabajo más en el Y le PowerPoint. preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué? Más Ajá, entonces fíjense, ahí dice, ahora tanto superior, hecho tanto superior a los ángeles como, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, que es alguien que tiene un nombre mayor que ellos. El de hijo, ese es el nombre de hijo. Los universitarios dicen que Cristo no tiene, ¿cómo van a decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si hijo no es nombre? ¿Han escuchado ese argumento? Hijo no es nombre, Espíritu Santo es nombre. Bueno, aquí dice que el nombre que Cristo tiene es Hijo. Hijo, y es un nombre superior al nombre de los ángeles. Y es una ignorancia total de la gramática porque existen los sustantivos. Todo lo que tiene un nombre es un sustantivo. Hijo es sustantivo y sustantivo es equivalente a nombre. Hijo es sustantivo, silla es sustantivo, mesa es sustantivo. Es nombre. Todo lo que está a nuestro alrededor, que nosotros lo llamamos por un nombre, eso es un sustantivo. Winston es sustantivo, sí, pero es sustantivo propio. El argumento yo tendría que decir, no es sustantivo propio. Padre tampoco es sustantivo propio. Ni Hijo es sustantivo propio. Ni Espíritu Santo es sustantivo propio. Pero son sustantivos comunes que es equivalente a decir nombres. Bueno, ese es otro tema. Yo no quiero ir por la tangente. Me voy para allá porque no quiero confundir más. Entonces Cristo es superior a los ángeles porque tiene un nombre que es superior al de los ángeles. Y ahora viene a argumentar. ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? Ellos creen que los ángeles son superiores a todo. Yo les voy a demostrar que Cristo es superior a los ángeles. Y va a presentarnos muchísimas cosas por las que Cristo es superior a los ángeles. Miren, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? En forma de pregunta. Esta pregunta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella pregunta que cuando se presenta en forma afirmativa, se tiene que responder en forma negativa. Y cuando se pregunta en forma negativa, se tiene que responder
en forma positiva. Por ejemplo, ¿no soy yo guapo? Karina diría, sí, automáticamente la estoy planteando en forma retórica. Sí, que se atreva a decir que no, ¿verdad? ¿Ah? O que Karina me pregunta a mí, ¿soy yo fea? Yo tengo que decir, no, automáticamente, ven, esa es una pregunta retórica. Celebremos con café para pasar el susto. Sigamos pues. Entonces dice la pregunta retórica, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? La respuesta es, ¿a cuál de los ángeles? Ninguno, muy bien. Respuesta retórica, ninguno. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. ¿Dios le dijo eso a algún ángel? ¿Acaso yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre. ¿Saben dónde Dios dice eso? Yo te he engendrado hoy. En el Salmo 2, ¿no? Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos nosotros su ligadura y echemos nosotros su cuerda. El Señor los mirará desde los cielos y los turbará con su vida. Porque yo te he dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso se lo está diciendo aquí. Pídeme y te daré por herencia a las naciones como por ciento yo los confines de la tierra. Está ahí Salmo 2. Y hace la aclaración aquí, porque en el Antiguo Testamento Dios llamó a los ángeles. Claro, hijos. de los que ellos se jactaban. Sí, los llamó hijos. También los Cuando llamó. dijo mi hijo y aún Satanás. Sí, pero a ningún ángel le dijo, mi hijo. Él los llamó hijo, pero no le dijo, mi hijo eres tú, posesivo. Mi hijo eres tú, ni tampoco le dijo, yo te he engendrado hoy. O sea, en eso los ángeles son inferiores. Eso es lo que está diciendo. Porque Cristo es llamado el Hijo del Padre y es llamado engendrado de Dios en el Salmo 2.8. Y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, va a decir algo de él. Está citando la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahí las letricas, yo quiero que ustedes vean aquí abajo unas letricas. Sus Biblias deben tener unas letricas abajo. Y a veces terminan con una letrica que dice B. Esa B le dice en qué parte del Salmo está citando. Todas estas son las referencias del Antiguo Testamento que el autor está citando. Todas estas referencias de aquí abajito. Ustedes pueden ir a buscar, ¿dónde dijo Dios eso? Él está usando la sombra del Antiguo Testamento para probar su argumento como válido. Él no está sacando las ideas de la nueva revelación o de las nuevas ideas. Una idea que viene de él, no viene del Antiguo Testamento. ¿A cuál de los ángeles? Dios le dijo acaso, ya yo revisé todo el Antiguo Testamento y en ninguna parte Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado tú a los ángeles. No, lo tuvo que estar diciendo del hijo. Por lo tanto, el hijo es superior a los ángeles. ¿Ven la prueba? Y dice, y otra vez, cuando dice otra vez que hay otro texto que habla de lo mismo, dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice de él, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, los ángeles son inferiores porque si alguien adora, el que adora es inferior al que adora. Está probando que Cristo es inferior a los ángeles con eso. Los ángeles lo adoran. Y dice, ciertamente de los ángeles dice, esto sí se dice de los ángeles se dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Eso es algo acaso relevante? Va a decir que no. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo llama al Hijo? Dios llama, o sea, el Padre llama a su Hijo Dios mismo. Hay gente que dice que Cristo no es Dios, pero aquí dice, mas del Hijo dice que Cristo es Dios. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, todo, para siempre, ¿no? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Fíjense, aquí está hablando de otro ser. A él le dijo Dios, pero a ese que es llamado Dios, el Dios de él lo ama. ¿Ven? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría y más que a tus compañeros. Cuando dice a tus compañeros, ¿a qué se refiere? A los ángeles. Lo amó más que a los compañeros, para que le diga hijo, para que le diga Dios mismo, para que se refiera a él como el engendrado de Dios. Y le dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Ves cómo lo está llamando? Señor, en griego Kurios o Kyrios, el mismo título equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. Equivalente al Señor, el Adonai del Antiguo Testamento. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué está hablando aquí? De que Cristo es el eterno. Cristo es el eterno. Cristo es inmutable, Cristo no cambia. Versículo 13, pues, y ahora va a argumentar otra vez con otra pregunta retórica. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿A quién? ¿A cuál?
Respuesta, Alexandra, ninguno. Ninguno. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Dios el Padre es tu defensor. No son todos espíritus ministradores, los ángeles. Los va a poner ahora en un grado inferior. Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, ¿qué está diciendo Cristo? Dios del Padre que dice, siéntate a mi diestra. Cristo está sentado a la diestra de la majestad. Lo acaba de decir allá. Y de los ángeles, ¿qué les dice? Ustedes no tienen derecho a descansar. Ustedes vayan, son enviados, son ministradores, vayan a servir, vayan a seguir haciendo la obra. Ustedes están recibiendo orden, es decir, están por debajo de Cristo por cuanto están recibiendo órdenes de ir. Por eso dice, ellos no son todos en forma retórica. No, en forma retórica, ¿afirmativa o negativa? Negativa. No son todos espíritus ministradores. La palabra ministradores significa servidores. Enviados para servicio, lo está rectificando. A favor de los que serán herederos de la salvación, la respuesta es sí, porque es afirmativa, tenemos que responder afirmativamente, es una pregunta retórica. Los ángeles no son servidores, los ángeles no son enviados para contribuir con la salvación de los que han de heredar salvación. Los ángeles no están bajo sujeción, pero Cristo no, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Es decir, que quien está dándole las órdenes a esos ángeles es Cristo mismo. Los está enviando, vayan y salven, vayan y hagan esto, hagan aquello, hagan aquello. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por lo tanto, Cristo es mayor a los ángeles con este argumento que él ha presentado. Aquí yo lo he resumido en 8 características del perfil de Cristo que este hombre exalta aquí. Pero yo creo que hay como 12. Léanlo con detenimiento y tienen esa tarea. Ubiquen qué se dice de Cristo allí. Aparte de lo que ya había dicho aquí, ahora va a decir superior a los ángeles por esto. Hagan una listica. Esto lo hace superior a los ángeles. Entonces, vean por qué es importante conocer de qué se jactaban ellos para poder entender la carta a los hebreos. Dentro de su sistema de pensamiento judaico, los ángeles jugaban un papel importante porque por medio de ellos Dios liberó o deliberó mensajes en el Antiguo Testamento. Oremos. Gracias a aquellas personas que se conectaron. Saludos. Eric Gómez, Liliana Angelina, Betty López, Mirta Maqueira, Juan Carlos Campos y a lo mejor, ¿cómo se llama la hermana? Nilda. Bendiciones.